Vamos a continuar hoy con lo que estábamos hablando la semana pasada sobre mirar más profundamente la Escritura para conocer las cosas que están ocultas en ella. Acuérdense que no podemos tomar la Biblia como que aquí está todo lo que es el Eterno está escrito en páginas, ¿verdad? Como muchos entienden, porque no es así. Dios es un ser infinito, profundo, la eternidad habita en Él, por lo tanto, un libro no puede contener toda la información de lo que es nuestro Padre Celestial, por llamarle Padre. Amén. Nuestro Dios, ese ser de luz, ¿verdad? Que es profundo, profundo, profundo. Y Él mismo lo dice en su palabra. Entre ellas Él dice, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, de hecho, si vamos así, para tener un texto también que da fuerza a esto, por ejemplo, en Mateo 7, no tienes que buscarlo, pero Mateo 7, de 7 en adelante, Jesús dijo algo bien tremendo a la gente de su época y para todos nosotros. Cuando Él dice en la versión hebrea, insistid en pedir, ¿verdad? Porque se os dará. Insistid en buscar, porque hallaréis. Insistid en llamar, porque se os abrirá, ¿verdad? Y cuando miramos este texto, podemos estar pensando, wow, si tienen pedir, pues voy a pedir por esto, voy a pedir por lo otro, voy a pedir por aquello. Pero Jesús estaba hablando más allá de simplemente las cosas terrenales, porque Él habla que el Padre sabe cuáles son las necesidades verdaderas, reales nuestras, y que primeramente hay que buscar el reino de su justicia. Así que cuando está hablando aquí en un sentido más profundo, está diciendo, si tú insistes en pedir sobre la naturaleza de aquel que es infinito y eterno, Él te va a dar. Si tú insistes en buscar a ese ser supremo, lo vas a encontrar. Y si tú insistes en llamar, que sería en buscar, en hablar, en buscar su atención, hermano, Él va a abrir el caudal de revelación para tu vida. ¿Ok? Porque Dios quiere darnos muchas cosas, más allá de lo que podemos imaginar. Hay un texto también que viene a mi mente, saqué aquí, Isaías 54:13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Elohim, o por Hashem, o por el Eterno, y multiplicará la paz, o sea, el shalom de tus hijos. Así que esta promesa aquí, plasmada aquí en Isaías 54:13, nos dice que nosotros, los hijos, ¿ok? Esto es para los hijos, no para los religiosos. Los hijos, dice aquí que serán enseñados por el Eterno. ¿Ok? Así que nuestro maestro, ¿quién es? El Eterno. Y como bendición de esa enseñanza que viene de Él, entonces se va a multiplicar el shalom sobre nosotros los hijos. Y el shalom implica un montón de cosas más allá de paz, implica un montón de cosas. ¿Ok? La prosperidad, la sanidad, la restauración, todo eso está implicado dentro de la palabra hebrea shalom. O sea, todas estas cosas se van a multiplicar por causa de la revelación y la enseñanza que vas a recibir directamente del Eterno como hijo que eres. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. El Señor está en estos tiempos hablando y revelando cosas que antes estaban escondidas, ahora las está revelando para sus hijos. Y estábamos hablando la semana pasada y para avanzar un poco, entramos en el relato de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando Jacob
tiene esa experiencia que se separa de la familia y va entonces a tener una experiencia que menciona en la escritura que había un hombre allí. Luego se menciona que peleó contra Dios y los hombres y prevaleció. Y yo te expliqué realmente que en una revelación más profunda, lo que está hablando es que Jacob tuvo que enfrentarse a Jacob mismo. Porque él se dio cuenta que había orado mal toda su vida y que ahora venía el hermano para reclamarle, Esaú, por las cosas que él hizo mal. Entonces Jacob, el Eterno permite en su plan, te voy a llevar a un punto donde te tengas que encontrar contigo mismo, porque así no me sirves para lo que yo quiero hacer. Y es donde viene ese evento de Jacob, ¿verdad? Que empieza en una batalla contra él mismo, porque había en él que una vida distorsionada que había que arreglar. Y entonces ahí en esa batalla es que entonces Dios se acerca y tiene entonces Dios una experiencia que le da a Jacob para que entonces su luz, la luz del Eterno, la luz eterna penetrara en lo más profundo de Jacob, en su mente, en su corazón. Entonces fuese transformado Jacob en Israel, ¿verdad? Y hablé de esto. ¿Por qué es que realmente se le cambia el nombre de Jacob por Israel? Que Israel, te expliqué lo que era eso, ¿verdad? Significa aquellos que reinan con aquel que es el Eterno, con aquel que es luz, como hijos de luz. Eso es lo que significa Israel en esta revelación hebrea profunda. Así que ahí el Eterno envía totalmente un mensaje a la vida de que había sido Jacob, pero que ahora iba a ser Israel, en el sentido de que ahora vas a caminar bajo mi luz, ¿eh? Porque yo le prometí a tu abuelo Abraham que por Isaac la promesa que yo iba a levantar un pueblo, ¿verdad? Así que vas ahora a caminar de otra manera. Y fíjate que eso es tan interesante que cuando este hombre sale de esa experiencia ya marcado con un nombre, ¿verdad? Que tiene unas implicaciones proféticas tremendas y de mucha revelación. Entonces la vida de Jacob, porque era Jacob, que ahora es Israel, de en adelante fue una vida totalmente diferente. Amén. Y yo sé que en la agenda de Dios nos llevó a cada uno de nosotros en un momento dado a tener ese tipo de batalla, de encuentro con uno mismo. Eso me pasó a mí hace 27 años. Yo me encontré conmigo mismo, tuve que batallar ahí para que entonces el Eterno pudiera meterse en mi vida y cambiar mi rumbo, cambiar mi corazón. Para que entonces hoy yo pueda entender lo que hace 27 años no entendí, que creí que era simplemente ser ahora cristiano y andar, ¿verdad?, dentro del cristianismo. Ahora yo sé que es ser hijo de luz. Amén, para andar como hijo y para recibir de nuestro Padre. Así que eso sería más o menos el resumen, ¿verdad?, lo que estuve hablando la semana pasada, y creo que me quedé por aquí pegando para poder continuar. La página 11 yo me quedé. Así que también yo te hablé de esto, que el nombre entonces de Yahweh, como también se le conoce en su suma numérica secuencial, aquellos que les gusta la gematría, es el número 26, que tiene una equivalencia con la letra Y, que significa escalera, ¿ve?, en el paleo hebreo. Y esta es la relación de la escalera que vio Jacob, porque Jacob tuvo una experiencia primera antes de tener esta otra experiencia con una escalera, ¿verdad? Y yo también creo que de eso, de lo que significa haber visto esa escalera y lo que subía y bajaba. Me quedé por aquí. Ok. Entonces, para Yeshua resume entonces todo lo que había venido enseñando en los capítulos 5 y 6 de Mateo. Lo resume ahora
24 al 28, concluyendo de esta manera. Número 1, si obedecemos a lo que Yeshua enseña, seremos como una casa edificada sobre la roca. Hablamos de Mateo 7, 24 al 28. Vamos a rapidito aquí. Vamos a ver esto. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras y que salen de mi boca y las ponen por obra, le compararé a un varón sabio de la Torá que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos y soplaron furiosamente los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras que salen de mi boca, mas no las pone en práctica, compararé con un hombre ignorante de la Torá que edificó su casa sobre la arena movediza, y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos y soplaron furiosamente los vientos y removieron aquella casa y cayó estrepitosamente. Esa es una parábola muy interesante que Yeshua plantea sobre lo que es prestar atención a las palabras que él viene enseñando desde Mateo 5, usted lo pone en su casa, Mateo 6, Mateo 7, donde él ahí habla de muchísimas cosas. Entonces, resumiendo esto aquí, número 1, si obedecemos a lo que Yeshua enseña, seremos como una casa edificada sobre la roca. ¿Ok? ¿Está conmigo? Número 2, si no obedecemos a lo que Yeshua enseña, seremos como una casa edificada sobre arena movediza. ¿Ok? Fíjate que dice, cuando vino la fuerza de las lluvias, los ríos, vientos que soplaron con furia golpeando, ¿verdad? Dice que la casa que prevaleció y no cayó fue la que estaba fundamentada sobre la roca. Esa no cayó, la otra sí. ¿Ok? La palabra roca en hebreo, no en griego, ¿ok? Y es Petros, no, en hebreo se pronuncia como Sor, T-S-O-R, porque tiene 3 letras bien interesantes, pero significa roca afilada, significa bien definida, significa fuerza, significa cortante, significa también poderoso Dios. Poderoso Dios. También significa su justicia, su fuerza. Significa vivir conforme a la justicia que proviene del corazón del Padre. Significa ser sostenido por su brazo divino. Todo eso está implicado en la palabra Sor, de roca. Qué tremendo, ¿verdad? Que nos habla lo que contiene esta palabra hebrea. También significa al Padre como la única autoridad en nuestras vidas y en relación, ¿verdad?, que tenemos, o en la relación que tenemos con Él. Su acción y su vida en nosotros. También significa total sometimiento de nuestras vidas a su reino eterno, conectados a su luz. Todo eso está implicado en esta simple palabra Sor. ¿Ok? Ahora, en cuanto a Mateo 7, 24, 28, podemos ver esto en un nivel de revelación más profunda. Vamos a ver lo siguiente. La palabra roca aquí, número 1, la palabra roca aquí representa todo lo que proviene de Él. Todo. Significa entonces su luz, porque todas las cosas proceden del Padre. ¿Ok? Y Él es luz. Número 2, la expresión arena movediza representa, escúchame bien, las verdades fragmentadas sobre el conocimiento de Dios. Verdades fragmentadas. Representa la enseñanza torcida de los hombres que tratan de explicar o hablar sobre Dios. ¿Ok? O sea, toda enseñanza de los hombres que sea una enseñanza fragmentada, ¿ok?,
que no sea pura, que sea con conceptos humanos, que sea sobre base religiosa, tradicional, es como arena movediza. ¿Ok? La frase que dice fuerza de lluvias, ríos y furiosos vientos que soplaron representa todas las palabras que expresan los hombres en conformidad a cómo piensa el mundo. ¿Ok? Todo lo que el mundo piensa y los hombres sueltan esos pensamientos convertidos en palabras, representa todo eso que es la fuerza de lluvia, ríos, furiosos vientos que soplaron. Representa todo tipo de consejo, conocimiento, entendimiento, ideas, conceptos que son de origen terrenal, natural, que trastocan nuestra vida de pensamiento, causando una influencia en nuestra mente, ¿verdad? Para que podamos actuar en conformidad a esos pensamientos de los hombres, esas ideas, esos conceptos de los hombres. También esa frase representa todo lo falso que nos lleva a ser destruidos. Porque esa arena movediza, ¿qué pasa una persona cuando cae? Se va hundiendo lentamente hasta que desaparece, ¿verdad? Así pasa cuando nosotros permitimos llenar nuestra vida de cosas de hombre, cosas del mundo y de cosas de Dios fragmentadas, cargadas de religión y de tradición. ¿Ok? Representa todo invento del ser humano como política, cultura, religión y moral. Ahí están las 4 cosas que el hombre estableció. Eso es lo que representa esta frase. A principio de esta enseñanza, aquí de Mateo 7, 24, 28, Jesús establece claro que si escuchamos y ponemos por obra toda palabra que sale de su boca, ¿de la boca de quién? De Yeshua, seremos esa casa sobre la roca, ¿sabes? ¿Estamos claros? Ahora, algo muy interesante, Yeshua dijo que era la luz del mundo. ¿Verdad que sí? Esto significa que si escucho a la luz y obedezco a la luz, siempre estaré firme y en total victoria en todas las cosas y asuntos que tenga que enfrentar. ¿Está conmigo? Esto es un sentido profundo, lo que dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu, es como decir los que son guiados por su luz. ¿Sabes? Así que, pero conforme Jesús explica lo de la casa sobre la arena movediza, significa que si yo escucho y vivo conforme a las verdades fragmentadas que se enseñan acerca de Dios, mi vida se irá hundiendo como se hunde una persona que cae en la movediza. ¿Qué? Porque todo lo que es de los hombres no toca el corazón, no transforma la vida. Algo meramente superficial que realmente nos va a alejar de Dios y nos va a hacer presa de Satanás. ¿Ok? Yo puse esto aquí para que nunca te olvides. Solo la luz hace retroceder las tinieblas de nuestras vidas, no los conceptos de los hombres. Cuando hay tinieblas es porque hay ausencia de luz en nuestra vida. ¿Ok? Y como te expliqué la semana pasada en cuanto al nombre de Israel, Israel es más que un nombre que ha llevado a un pueblo a vivir una religión, tradición y conceptos legalistas de una interpretación torcida de la ley divina, como Pablo le dijo a los Gálatas. Israel son los que han vencido los sistemas impuestos por los hombres y que viven como hijos de la luz divina. Eso es lo que significa Israel. ¿Ok? Son los que han vencido, lo puedo repetir, son los que han vencido los sistemas impuestos por los hombres
y que viven como hijos de la luz divina. Eso es lo que significa realmente Israel en un sentido profundo de revelación. Ahora, mira qué interesante, donde me llevó mi enseñanza con todo esto, como fue empatando una cosa con la otra. Si miramos las últimas instrucciones, por lo menos escritas, sobre Yeshua, cuando le habló a sus discípulos, fue lo siguiente, esto está en Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó, dice, no se alejen de Jerusalén, esperar allí la promesa del Padre que habéis oído de mí. ¿Verdad? No se alejen de dónde, de Jerusalén. No de Judea, ni de Galilea, ni de Samaria, ni por allá, no se alejen de dónde, de Jerusalén o Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén y no en otro lugar? Es que, hermano, si algo yo he aprendido es que en todo lo que el Eterno hace, todo es preciso, de una manera extraordinaria. Él sabe por qué pone las cosas, dónde que las pone. O sea, él no está improvisando nada. Él es bien preciso y bien exacto en todo. ¿Por qué en Jerusalén? Jerusalén significa, hermano, ciudad de luz. ¿Saben? Jerusalén significa ciudad de luz. ¿Por qué, verdad? Es allí, en aquella ciudad, en un aposento alto, cuando un día de repente tuvieron la experiencia con el Ruba, ¿verdad? Lo que el Padre había prometido. Eso lo habló Yeshua. Es interesante lo que pasó allí, porque se posaron sobre cada uno de los que estaba allí figuras de lenguas humanas como de fuego. Eso está en Hechos 2:4. Ahora, así como me hice la pregunta ¿por qué en Jerusalén? Yo te dije que significa ciudad de luz. Ahora me pregunté ¿por qué figuras de lengua? ¿Por qué como de fuego? Yo todo lo pregunto, hermano, ¿sabes? Y quiero saber el porqué de cada cosa, por qué aparecen las cosas, por qué se dice lo que está escrito, ¿entiendes? Porque eso no está ahí por estar. Hay una razón. ¿Por qué figuras de lengua y como de fuego? Se posaron sobre cada uno de ellos. Estas dos cosas, figuras de lengua y como de fuego, significan lo siguiente. Número uno, tiene que leer el Génesis en su casa para que usted pueda entender esto, pero mire, lenguas representan los idiomas, como lo explica el verso 6 en Hechos 2, que dice que porque cada uno les oía hablar en su propio idioma de origen. ¿Ok? Pero qué interesante. O sea, que eso se manifestó no para dar un show de que mira, este está hablando en mi idioma, mira este otro, está hablando en la de aquel. No tenemos más razón. Número 2, como de fuego, porque representa la luz eterna. ¿Ok? Idiomas y la luz eterna. Entonces estas dos cosas revelan en estos textos lo siguiente, que la experiencia de Hechos 2 significa que la luz eterna que moraba en Yeshua ahora vendría a morar en todas las personas de las naciones, no importa su idioma de origen. Eso está representado en esa experiencia de las muchas lenguas. También significa que el lenguaje de la luz y su revelación vendría a los seres humanos a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que era un recordatorio para los israelitas de que habían sido llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, eso está en Romanos. El Hijo llamado como Yeshua, el que dijo, yo soy la luz del mundo. Así que en Hechos 2, hermano, es la experiencia del llamado del Padre a convertirse en hijos de la luz, como lo era Yeshua. Ese es el llamado, ese es el porqué de la experiencia que le da en la fiesta de Shavuot, que se recordaba la entrega de la Torá, y estaban aquellos allí, y de pronto decide el Eterno, me voy a manifestar de esta manera, voy a repartir, ¿verdad?, lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, que les oían los que estaban allá
Mi revelación vendrá sobre las naciones. Hablaré directamente a los hombres, a través de mi rúa, de mi espíritu. Eso es lo que está ahí, ¿saben? Ahora, ¿cuántos habrán visto eso? ¿Cuántos hoy ven esto de esta manera? Muchos piensan que ser lleno del Espíritu, ser bautizado, es simplemente hablar lenguas por hablar lenguas por hablar lenguas. Y este evento, cuando uno lo examina profundamente, es más que simplemente hablar lenguas. Mira qué tremenda lluvia está cayendo. Así que no era casualidad que este evento fuera orquestado por el Eterno para esa fiesta específica, ¿ok? Llamada Shavuot. Lo acabo de decir, ¿verdad? La fiesta que recuerda la entrega de la Torá en el monte Sinai. Pero que también los profetas habían declarado que la Torá sería colocada en las mentes y corazones de su pueblo. Ezequiel, en el capítulo 36, verso 27, dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes y guardéis mis decretos, que los pongáis por obra. Esa es la versión de Reina Valera. Y también lo escribió Joel, el capítulo 2, 27 al 30. ¿Okay? Que esto es lo que Pedro o Kefa cita del profeta Joel en el evento de Hechos 2. ¿Okay? Así que la experiencia de Hechos 2 está diciéndole mucho más que simplemente la manifestación de las lenguas repartidas. Es una verdadera obediencia al Eterno, ¿verdad? Que puede ocurrir cuando su luz ilumina nuestras vidas con la revelación pura, hermano. No tocada por la religión, ni la tradición, ni el legalismo de los hombres. El Padre aquí, en esta experiencia de Hechos, donde estaba comunicando que debían dejar de ser religiosos y convertirse en hijos de la luz, como fue el plan original desde que fueron llamados a ser su pueblo. ¿Ok? Los hijos de Israel, no por ser un nombre que lo convertiría en una nación religiosa, sino por vencer los sistemas caídos del mundo y convertirse en hijos de luz. Eso es lo que implica esto aquí. ¿Ok? Jesús dijo en Juan 12:36, dice: mientras tenéis luz, poned vuestra confianza en ella, para que lleguéis a ser hijos de la luz. Lo dijo Jesús a los israelitas. ¿Ok? Fíjate qué tremendo. El consejo de Jesús es que tenemos su luz, ¿verdad? Y que pongamos nuestra confianza en ella. ¿Ok? Así nos vamos a convertir en hijos de la luz. O sea que nuestra confianza, hermano, con este texto, no puede estar en las interpretaciones equivocadas de los hombres. ¿Ok? Porque eso nos va a llevar a convertirnos en hijos de las tinieblas, hijos de la noche. Y Pablo, referente a esto, escribió en Romanos 13, verso 12, la segunda parte de este texto. Dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Primera Tesalonicenses 5:5 también Pablo dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Fíjate como en un mensaje se fue extendiendo en la boca de Pablo, recordándole a aquel pueblo: ustedes son más que los que han querido vivir, no han pretendido vivir en el legalismo. Tienen que entender, son hijos de luz. Y fíjate, hermano, yo me puse a pensar, esto ha sido la existencia del Eterno a través de todas las edades. Lo que pasa es que, como le pasó a Israel, que se les perdió en el camino el verdadero significado de lo que es ser Israel, no ha pasado a
a la iglesia llamada la iglesia del Señor, que a través de las edades se ha venido contaminando con un montón de conceptos y cosas de hombres que nos ha alejado de la verdadera esencia de lo que somos, lo que hemos nacido de arriba. Usted está conmigo aquí, ¿verdad? Fíjate cómo el Eterno ha tenido cuidado de que lo que llamamos la Sagrada Escritura haya llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Y en diferentes versiones, diferentes idiomas, en el mundo entero. Eso el Eterno ha estado detrás de todo ese tremendo proyecto de que la Biblia llegue a las naciones. Porque ciertamente en este libro, cuando se abre y hay a disposición del corazón, el Eterno puede revelar más allá de la letra escrita, para que podamos conocer lo que Él quiere. ¿Ok? El Padre Eterno quiere ser conocido. ¿Usted está conmigo en esto? Pero hermano, no quiere ser conocido a través de las ideas y conceptos de hombres. ¿Ok? Él quiere que le conozcamos de la forma correcta. ¿Por qué? Porque solo siendo conocido de la manera correcta será amado de la manera correcta. ¿Ok? Si lo conocemos de la manera correcta, podremos amarle de la manera correcta. Muchos por ahí, como el que han conocido es concepto fragmentado de lo que supuestamente Dios le ama de una manera incorrecta. Cuando se enseñan que hay otras deidades, otros intercesores, ellos están amando a Dios pero de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque eso es una verdad trastocada, contaminada de los hombres. O sea, eso no es una verdad, en otras palabras, es una mentira, eso es falso. Ahora, yo no puedo amar lo que no conozco, ¿verdad? Y si digo que lo amo, que dijera que lo amo, probablemente lo amo de la forma incorrecta, porque no lo conozco en la forma correcta. El Padre Eterno, iglesia, no quiere revelarse por medio de las ideas, conceptos religiosos o tradiciones que tengamos de Él. Lo quiere hacer desde Él mismo, por medio de Él mismo y para Él mismo. ¿Ok? Esto no es otra cosa que lo siguiente: necesito a Dios para que me revele a Dios. Necesito a Dios para que me revele a Dios. Ahora, estoy terminando, hermano. Existe un misterio en el anhelo del Eterno de ser conocido. Hay un misterio en ese anhelo que Él tiene de ser conocido. Porque mira, esto yo lo dije una vez, lo puse aquí otra vez: Él no se da a conocer a todo el mundo. Ni siquiera al que quiere conocerle. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. Porque el anhelo correcto debe nacer de motivos correctos. Dios parece que es profundamente afectado por los motivos de quien pretende conocerlo. Depende de tu motivo, es lo que Él va a hacer. O sea, no es lo mismo una santa curiosidad que una curiosidad santa. Para que me entiendan. ¿Ok? No se trata de conocer por conocer, ni de conocer para decir que conozco, tampoco. Debo tener hambre de relacionarme con lo conocido. Eso es clave aquí. ¿Ok? Debo tener hambre de relacionarme con lo conocido. Mira, el que no desea tener, que no le interesa
una relación profunda con Dios, no tendrá revelación profunda de Dios. ¿Sabes? Te lo repito. El que no desea tener una relación profunda con el Eterno, no tendrá una revelación profunda del Eterno. Porque, hermano, no tan solo Él desea habitar en nosotros, sino que desea caminar con nosotros. ¿Sabes eso? Por eso Carmelita desea caminar contigo todos los días. El Eterno le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. ¿Verdad que sí? Pero el Eterno esperaba la respuesta de Moisés. Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto está en Éxodo 33, 14 y 15. Y Pablo entendió eso cuando escribió lo siguiente: Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esto está en Hechos 17, 27 y 28. Pablo entendió que estaba pasando allá con Moisés y el Eterno. Y escribió: Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, que Pablo lo entendió claritito. Todo tiene que ser en Él y no fuera de Él. ¿Ok? El anhelo por su presencia sobrenatural nos llevará a un encuentro con su revelación y poder sobrenatural. Lo voy a repetir. El anhelo por su presencia sobrenatural nos llevará a un encuentro con su revelación y poder sobrenatural. Las ideas, doctrinas religiosas, tradiciones de los hombres nunca te llevarán a un encuentro con el Padre Eterno, ¿sabes? Nunca eso, cosas de hombres, te van a llevar a un encuentro genuino con aquel que es luz pura. Solo su luz, sí, así yo lo puse, solo su luz tiene los derechos reservados para transformar al ser humano. ¿Ok? Solo su luz tiene los derechos reservados para transformar al ser humano. Fuera de la luz andará siempre en tinieblas. El Padre está dispuesto a trastocar nuestra razón y pensamientos humanos, si eso prepara nuestro corazón y mente para su revelación. Por repetir, el Padre está dispuesto a trastocar nuestra razón y pensamientos humanos, ¿sabes? Está dispuesto a hacerlo. Si eso prepara tu corazón y tu mente para su revelación. ¿Y qué es su revelación? Su pensamiento de luz, que va más allá de la eternidad. Así que su luz es nuestra verdadera genética y ADN. Ese es el tema de esta enseñanza. Su luz es nuestra verdadera genética y ADN. No estemos fuera de la luz, porque no pasará porque nos pasará lo que le pasó al pueblo de Israel. O sea, no hermanos, pretendamos estar fuera de su luz. No pasó lo que pasó a Israel. ¿Qué dice Job 24:13? Dice el Eterno: ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Está en Job 24:13. A ver. Rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni sus veredas. O sea, dice esta otra versión: mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, que es su luz, ni entendieron su consejo, que es la revelación que procede de su luz. ¿Por qué? Porque le fueron ¿qué? Rebeldes. Fíjate todo lo que el Eterno comienza a hacer desde el principio de la Escritura, cuando agarra a Jacob, permite esa lucha con
con él mismo para cambiarle el nombre a Israel, que es más que un nombre, que llevó al nacimiento de una nación, pero que se volvió religiosa, tradicional y legalista, y así le encontró Yeshua, sino que era para que entendiera que son hijos de luz. Se tiene que venir Yeshua, volverse a recordar que eran hijos de la luz. Yeshua se va, viene el Padre, le da la experiencia de Hechos 2 para volverle a hablar otra vez a través de lo que pasó en esa experiencia, a recordarles que eran hijos de la luz, que tenían que volverse a ser hijos de la luz. Y luego siguió Pablo hablando exactamente de lo mismo. Y hoy, entonces el Eterno usa la Escritura para hablarnos a nosotros lo que verdaderamente somos en Él. Y nos da el consejo de que no podemos separarnos de su luz, que no podemos entrar en los conceptos de hombres porque vamos a ser como la casa sobre la arena movediza, nos vamos a hundir. ¿Cuánta gente llega a diferentes lugares donde se predican son cosas religiosas y tradicionales y a la larga terminan hundiéndose en su propia vida? Yo he visto eso. ¿Cómo es posible que ella, por ejemplo, como me contó el hermano Francisco, que no está aquí hoy, que ella escuchaba a una hermana de donde estaba, que ella predicaba pues, lo que había conocido, y bien eufórica, predicando en la calle, y terminó yéndose con un santero? No es posible eso. Con un santero, se fue con un hombre santero y dejó el evangelio. Entonces, ¿qué vivía ella, hermano? Ella vivía una apariencia de vida, pero estaba en tinieblas, no estaba en la luz. ¿Entiendes? Los que se encuentran con la luz, hermano, serán iluminados. Entonces, si eres iluminado, las tinieblas retroceden en tu vida. ¿Entiendes? Cuando Pablo se encontró con Yeshua, fue iluminado, ¿verdad? Bueno, vino en la experiencia una luz fuerte para los cielos. Es una casualidad. Ahí venía Pablo con todos sus conceptos religiosos y era fariseo, legalista, hasta más no poder. Y se encuentra con Yeshua y una luz potente lo envolvió y cayó. Eso no es casualidad. Hay un mensaje detrás de eso. O sea, Pablo fue iluminado. Recuperó la vista, pero en el sentido espiritual es que se conectó con la luz. Y de ahí en adelante Pablo fue otro. Mucha gente, muchas iglesias, por estar escuchando conceptos de hombres y tradiciones de hombres, no han sido iluminados. Y pueden cantar coritos, y pueden asistir, y pueden dar su ofrenda, pero están en tinieblas. Y van a perecer. Por eso es que necesitamos entender estas cosas. Y llevar este mensaje más allá. Porque donde los hombres están imponiendo sus criterios, Dios no está allí. Pero cuando los hombres se rinden a Él, entonces Dios está. Entonces comenzamos a ser iluminados para caminar como hijos de luz, ya no como religiosos o cristianos.